Hola amigos, bienvenidos a Ryusei Comics. Aquí les traigo Predator Kills the Marvel Universe número 3, con guión de Benjamin Percy y arte de Daniel Picciotto. Espero que les guste. La historia continúa en la Stark Tower, la Torre Stark, en Nueva York. La misma voz de siempre, en medio de una noche tormentosa, nos recuerda una verdad. La atmósfera nos protege del espacio. Los techos nos resguardan de la lluvia. La medicina combate las enfermedades, y los héroes protegen a los vulnerables. Es así como la Tierra se considera a sí misma como una fortaleza. Pero Kraven sabe que no es así. Ahí vemos a Kraven, huyendo desesperadamente de Hulk, furioso por lo que hizo con los Avengers en el número pasado. La voz agrega que todos estamos más cerca de lo que creemos, de las fauces de la naturaleza, que nos reclama. Todos lo estamos. Incluso Hulk. La mejor manera de saborear la vida es convivir con la muerte. Kraven ha venido a curar al mundo de su blanda complacencia. Quien quiera vivir como ganado será sacrificado. Solo aquellos que se atrevan a luchar obtendrán el respeto de una muerte digna. Y vemos a un Hulk, fuera de control a punto de alcanzar a Kraven. La voz agrega que este es el tiempo del depredador. Cuando Hulk llega al exterior del edificio, es recibido por un grupo de depredadores que le bloquean el paso, permitiendo que Kraven escape. Ellos inmediatamente atacan a Hulk con sus armas, quien se enfurece aún más al recibir los disparos en el cuerpo, y contraataca con un golpe devastador, mientras Kraven continúa huyendo. Hulk se encarga de los depredadores, partiéndolos en dos con sus manos, aplastándolos con sus pies, arrojándolos del edificio, uno por uno, hasta que decide cambiar de estrategia, y, juntando las manos con violencia, se encarga de todos a la vez. Nos movemos al pasado, a otro mundo, donde vemos a Kraven luchando codo a codo con los Yautja y conviviendo con ellos. Kraven nunca se había sentido tan en casa como rodeado de los Yautja en su planeta, ya que todos adoraban ante el mismo altar, el de la sangre y el músculo. La doctrina que compartían era simple: avanzar entre las estrellas y cazar a la presa más fuerte. Los Yautja lo entrenaron en su tecnología y, en retribución, él les enseñó todo lo que sabía. Juntos forjaron un arsenal poderoso con reservas de vibranium, el metal de los dioses. Con su nueva alianza, prepararon el ataque final contra el mayor terreno de caza de todos, la Tierra. Volvemos al presente, con Kraven corriendo a toda velocidad, alejándose de la torre de los Avengers. La voz explica que él y los Yautja tenían una estrategia para cada nombre en su lista de caza, incluso para Hulk. Luego vemos a Hulk saltar desde lo alto de un edificio, siguiendo el rastro de Kraven. Pero Hulk, como el gigante Goliath, caería por el golpe de una piedra en una onda. Cuando Hulk aterriza, Kraven ya lo está esperando, detrás de un cañón de vibranium que usará para drenar su energía gamma. El cañón dispara un haz de energía que impacta en Hulk, a quien vemos gritar de dolor y pánico, mientras que, poco a poco, comienza a revertir a la forma de Bruce Banner. En el suelo, debilitado y confundido, observa que Kraven se le acerca y le suplica piedad. Kraven se para junto a un derrotado Bruce y le dice que le recuerda a Loris perezoso, un primate de apariencia dócil, pero que oculta un veneno mortal dentro de su cuerpo. Entonces, levantando un hacha de vibranium que lleva con él, agrega que, de todos los enemigos en su lista, él era el que más le preocupaba. Finalmente, con los ojos desorbitados, descarga el hacha ante un Bruce desahuciado que nada puede hacer para evitar el golpe final, y se la clava en el cuerpo. Nos movemos a Westchester, también en Nueva York. En una carretera oscura y solitaria, Wolverine conduce una motocicleta a gran velocidad. En un momento percibe olor a humo, así que acelera sin dudarlo. De todos los lugares donde ha vivido, nunca ha conocido uno que realmente se sienta como un hogar, salvo este. Al atravesar las rejas que rodean el lugar, Wolverine se niega a creer lo que ve en sus ojos, ya que la X-Mansion, la mansión X entera, está en llamas, y, dentro de ella, un cuerpo se quema lentamente. Wolverine avanza con las garras extendidas. La voz nos cuenta que, entre estos muros, Logan tiene amigos que se convirtieron en su familia, pero ahora todo está ardiendo. Mientras el fuego devora su hogar, la voz agrega que una llama igual de intensa se enciende dentro de Wolverine, la llama de la rabia. Y descubrimos que alguien lo está viendo desde dentro del edificio, un depredador. De pronto, el cuerpo del profesor Xavier
aún envuelto en llamas y montado en su silla de ruedas, sale rodando por la puerta, hacia el exterior. La voz nos recuerda que, así como Wolverine podría decir que la Mansión X era su hogar, Charles Xavier era lo más cercano a un padre que tenía. Wolverine observa todo con furia y dolor, pero este no es un tipo de dolor que su factor curativo pueda sanar. Y, por si fuera poco, más dolor está por venir. El depredador que aguardaba dentro de la mansión apunta directamente a Wolverine con su arma y le dispara un rayo de energía. El impacto lo golpea de lleno en el pecho, con una potencia tal que lo derriba y hace que recorra varios metros en el terreno. La memoria de Wolverine tiene muchas lagunas, pero esto no lo ha olvidado. La armadura del depredador, su fabricación, el olor apestoso del océano en enfrentamientos pasados, sus armas. Wolverine ya ha peleado contra una versión de este enemigo antes. Como comentario, esto se vio en Predator vs. Wolverine, del 2023. Wolverine, luego del disparo, se mantiene en el suelo con medio rostro totalmente quemado. El depredador saca su garra y se prepara para atacar de nuevo, pero, de pronto, aparece Nightcrawler. Justo antes de que el depredador lo atraviese, Kurt toma a Logan entre sus brazos, quien logra reconocer su voz a duras penas, y lo teletransporta fuera del lugar. El depredador termina golpeando el aire, y se nos revela que este no es otro más que Graveyard, el hijo del rey depredador. La voz revela que Graveyard había estudiado minuciosamente la lista de caza, y Wolverine no era solo un oponente digno, él era un muy codiciado trofeo hecho de adamantium. Nos movemos a la cara oculta de la luna, a la fortaleza alienígena que se alza entre la oscuridad. La voz nos cuenta que, mientras la primera oleada de cazadores acecha la Tierra, el rey depredador, sentado en su trono, se prepara para ejecutar la siguiente fase de su plan. Ahí lo vemos, delante de su ejército, activando un dispositivo en su brazo y emitiendo una orden, ingresando un código en él. Había llegado el momento de soltar a los drones, y vemos a una bandada de estos saliendo de la base, listos para cumplir su voluntad. Los drones atraviesan el espacio, en dirección a la Tierra. Sus blancos son satélites, estaciones espaciales, plantas de energía y centros de datos, represas, estaciones eléctricas, plataformas de lanzamiento de naves espaciales y silos nucleares. Los Yautja atacan todo: la comunicación, la infraestructura, la defensa. Ellos no solo van por los héroes y los villanos de la Tierra. Esta vez, la humanidad entera está en la mira. Si aprecias mi trabajo, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Gotzi23. La voz continúa diciendo que todo ocurrió con una rapidez devastadora, como la caída de la hoja de una guillotina. La mayoría no se percata aún de lo que sucede, y otros recién están empezando a sentirlo. Ahí vemos a Iron Man y a Spider-Man, cada uno por su lado, llegando al mismo lugar, y dándose cuenta de lo que ocurre, sin poder creer lo que ven sus ojos. Pero el tiempo del desconcierto está por terminar, porque los Yautja han hecho una declaración de guerra espectacular. Incluso, los héroes más poderosos no podrán detenerlos. Y vemos cómo la torre de los Avengers se sumerge en llamas, luego del brutal ataque que recibió en el número pasado. El rey depredador, en su base de operaciones, solo espera la caída de la Tierra. Finalmente, se quita la máscara y, lanzando un rugido devastador, anima a sus tropas a comenzar con la invasión. Y su ejército lo sigue, camino a la victoria, mientras sus drones asolan las calles, destruyendo los edificios más importantes del mundo. La sala del trono del rey depredador queda solitaria. Todos han marchado. Y la voz, de pronto, confiesa que aún hay esperanza. En Wolverine, en Spider-Man, en Iron Man y en los otros supervivientes, repartidos por todo el mundo. Finalmente, mientras vemos a Sue Storm, quien había estado escondida detrás del trono, volverse nuevamente visible y, con la mirada decidida, estrechar los puños con fuerza, la voz nos repite que aún queda esperanza y fuerza. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.